¿Qué es? Ah. No manejo bien, me va a pasar un accidente. A ver. Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les cuento que en esta ocasión les traigo un videazo aquí en mi canal Elenita G. Y bueno mi gente bonita, les cuento que en esta ocasión tengo un gran invitado. No sé si ahí ya pudieron escuchar esos motores. Traducción. Hey. ¿A dónde se va? Gente bonita, como ustedes pudieron ver en esta ocasión y como dice el título del video, hoy voy a aprender a manejar moto. Para lo cual le voy a decir a mi amigo EcoRiders. Por cierto, les voy a recomendar full su canal aquí abajo en la cajita de descripciones. Igual en el título de mi video al ladito le voy a estar etiquetando para que puedan ir a seguirlo. Tiene un contenido súper interesante y sobre todo está lleno de mucha adrenalina para quienes les gusta ese tipo de deportes. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué onda, gente? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Elenita? ¿Cómo estás? Aquí viniendo a aprender. Hey. Bueno, te has sido chiquita, diga. Más o menos. Bueno, con ustedes, mi gente bonita, tengo el placer de presentarles a EcoRiders. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí en este canal. Gracias, Elenita, por hacer esta pequeña colaboración. Claro que sí. Esperemos que todo salga bien, que aprendas muy bien a andar en moto. Dios mío. Y ojalá vaya todo bien, ¿no? ¿Qué tal eres como maestro? Ahorita me calificarás tú porque no lo sé. Dice que nunca ha enseñado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá. ¿Alguna Todo. recomendación antes de Recomendación. Nada, has aprendido a manejar bici antes. ¿Has manejado el auto? triciclo? Ya nada, ahí veremos con tus bases qué se puede hacer. No puedo manejar ni mi vida. Bueno, ya veremos cómo nos va. Ya, bueno, entonces ya nada, mi gente bonita. Y pues continuemos. Ok. Bueno, y esto es. Bueno, para andar en moto primero las protecciones. Ajá. Entonces te voy a prestar las coderas. Para los codos. Exacto. Para que iba a poner. Las coderas para los codos. Por A ver. favor. Ay, Diosito, yo estoy nerviosa. Así te va a dar mi amor cuando te encuentres con otra. Y ahora sí, Mira las rodilleras. si es que salgo aprendiendo bien a manejar moto, les prometo y les juro que voy a hacer como un reto ir a la Amazonía solo en moto. Ahora lo único que me falta conseguir es la moto. ¿Y ahora te quedan los guantes o están muy grandes? Corral. Están incómodos. Incómodos no. No sé, pero sí puedes manipular la moto con eso. Sí, pero si pude manipular a mi ex, ¿cómo no voy a manipular esta moto? Yo he visto que los de las motos siempre andan con chaquetas, así que estoy lista para completar mi outfit. Y el casco, lo más importante. Yeah. No creo que voy a ir, ven, con todo por ahí para una foto. No, estoy grabando. Se me caen los guantes. Muy pequeños Dios, esos ¿por guantes. qué me hicieron tan chiquitos? Y bueno, y lo más importante de la protección en la moto es el casco, porque hay muchas personas que andan sin casco y es peligroso, entonces. Yo cuando he ido de... ¿Y la coleta no tengo que bajarme? Si te molesta, ahí está bien. Me duele un poquito. Entonces, Es que yo vine con look para moto, según yo hasta me peiné, ¿no ven? no, en moto siempre vas a estar despeinado. Entonces empieza a gustarme esto de las motos porque andar despeinada también es mi pasión. Es ahí sí, me siento yo. Aquí ya te conozco. Hola chicos y chicas.
Listo, esto tiene un visor negro, ¿verdad? ¿En serio? ¿Para qué es? Ah. Oli. Segundo, Lenita, ahorita te voy a dar unas pequeñas indicaciones generales, pero antes tengo dos preguntas. Ya. ¿Has manejado bicicleta? ¿Sabes manejar bicicleta? Sí, sí. Mentira, no sí sé bicicleta, pero no he manejado hace 2 años ya. Más o menos, pero bueno, sabes, tienes el equilibrio. Claro. Tengo la onda. ¿Ya has manejado auto? ¿Sabes manejar auto? ¿No sabes manejar auto? Chocar nomás sé. Bueno, ya, entonces aquí te voy a explicar lo básico. ¿Qué es? Verás, este de aquí es el freno delantero. Es el freno delantero. Y este de aquí abajo es el freno trasero. Es el freno de la parte de atrás. Y este de aquí es el embrague. ¿El embrague? ¿Para qué sirve el embrague? Es para cambiar las marchas. Entonces esta moto tiene 6 marchas. Entonces las marchas funcionan así. Para abajo es la primera marcha. Y de ahí todos para arriba y es la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Pero no creo que lleguemos hasta la sexta en este caso. Máximo yo creo que vamos a llegar a la segunda marcha. Así que abajo primera y arriba segunda. Y entre medio de las dos está el neutro. ¿Ustedes están entendiendo? Bonita, porque yo ya me perdí. Bueno, ahorita te indicamos. ¿Qué? Entonces, a ver, tú explícame qué entendiste. Ahora tú explícame a mí lo que te dije de la moto de las 3 cosas. El freno y el embrague. Yo entendí que si no manejo bien me va a pasar un accidente. Aquí abajo se cambian las marchas, mira. Con esa patita de ahí hasta allá. O sea, aplasto esta y esta con los dos al mismo tiempo. Acá primero embragas y uy, pero así llega. Sí, pues llega, ¿no? Sí, llego, sí alcanzo. Ya, pues Voy a ahorita. crecer algún día. Y bueno, entonces en pocas te expliqué que este es el freno delantero, este es el trasero y este es el embrague, y de la patita de acá se cambian las marchas de abajo primera y arriba segunda. Sí, entendidísimo. Y listo, para aprenderle, fácil. Aquí, entonces embragas, para abajo primera, alzas la patita, te vas. Y se fue. No me dejó subir a la moto. ¿Qué pasó, Lenita? Tenías que subirte. Bueno, aquí, Lenita, te toca a ti manejar la moto, así que súbase, por favor. Sí, súbete nomás. El pie, eso ahí, como un caballo. Eso, sube nomás, no pasa nada. Eso, la pierna, eso. Sí, logras tocar el piso con los pies. Ahí, póngale. Ahí, y ahora de acá. Y le aceleras un poco. Sí, tienes que hacer las dos a la vez. Y acelera. Y ya. No, ya no. Ahí está prendido. Ay, ya está entendido. Ya, ahí está prendido. Entonces, este es el acelerador. Porque ahorita está en neutro. Ya. Y como está en neutro, la moto no anda. Entonces, para que ande, tienes que sí o sí poner la marcha. Como no alcanzas, yo te voy a sostener ya. Ay, no quiero. Ya te sostengo, ya no vas a ir muy rápido. Ya, ahora. Acelérale un poquito. Acelera. Ajá, poquito nomás. Poquito que puede. Mantén el acelerador. Ya lo soltamos. ¿Viste? No me dejes. Ya suelta nomás el embrague. ¿Por qué voy atrás? Estamos en bajada. Y ahora sí, otra vez, primera. Ajá, primera, ponle primera. Es embraga, primera. Ya estás soltándole poquito a poquito. Este es el primer. Ya fui 1 centímetro. Ya manejé 1 centímetro. Otra vez, préndele. Entonces ahí sí ponle primera. Y a ver, acelérale un poquito ya. Intenta acelerar un poquitito más. Eso ahí, ahora vas soltándole poquito ahí.
Esta historia continuará. De inmediato. Ay, ay, ay. Yo dije, ya me fui hasta el fondo. Bueno, pero sí está bonito. Claro, atrás. Vamos, vamos ya. Ya estoy en braga. A ver. Ahorita ya como que le caché un poquito más, pero mi objetivo es manejar yo solita, aunque sea darme una vuelta a esta cuadrita o esta manzana. Ya, A ver, prende. veamos si es que puedes. Bueno, amigos, tengo un excelente profesor. Más o menos nomás. Ya estoy aprendiendo. En menos de media hora ya aprendí a encender la moto. O sea, lo más importante es la confianza, la verdad es tu confianza. ¿Y No- qué tal soy? ¿Soy muy nerviosa o cómo le ves? Hasta ahora te veo bien, ¿verdad? Hay personas que les cuesta muchísimo hacer lo que tú hiciste. En serio, sí que... Eso, ahí sí. Y ya sabes, acelera poquito y salta poquito. Eso, ahí manténle siempre. Ahí no sueltes. Y ahí sí anda soltando poquito. Eso, ¿viste? Mantén el acelerador allá. Mantén el acelerador, no sueltes del acelerador. Acelera poquito más. Acelera poquito más. Poquito menos. Eso, ahí mantén. Ahí mantén. Acelera, acelera. Ahí mantén, ahí mantén. La lesnita me hace correr. Y eso, la frenada te falta, tienes que frenar progresivamente. El acelerador siempre mantiene igualito. Eso, solo el embrague, eso. Ahí suelta nomás el embrague y el acelerador. Ahí mantén. Ahí manténle. Manténle. ¡Cansado! Acelera. Gira poquito eso. Mantén el acelerador, mantén. Eso. ¡Frena! En la tierra no frenes así, porque casi nos caemos. Y bueno, mi gente bonita, ¿qué tal estuvo la experiencia? Buen estudiante ha sido Elenita. Aprendió súper rápido. ¿Cuánto vamos grabando? ¿Una hora? Una hora ya aprendió, ya pudo andar sola. Los únicos problemas es que la moto es muy grande y Elenita no alcanza el piso. Porque si fuera una moto pequeña, tranquilamente yo creo que ya se hubiese dado unas cuantas vueltas por aquí solita. Ya va a comprarme mejor un triciclo. No, ¿cómo es la otra moto? Las chiquititas. Scooter o moto eléctrica. Una pasola todavía. Ay, no, a mí sí me gustó bastante. Y hay un favor muy enorme para todos ustedes. Vayan a suscribirse al canal de EcoRiders. Gracias. EcoRiders, denles una pequeña invitación. ¿Qué tal, amigos? Gracias por invitarme a tu canal, Elenita. Y como dijo, si pueden, suscríbanse a mi canal EcoRider. Por aquí abajo, Elenita creo que les va a dejar el link. Y gracias. Sí, les voy a dejar el link. Voy a estar mencionando su canal en mi página de Instagram también, en todas mis redes sociales. Y aparte de eso, para que no se compliquen mucho, ahí abajito donde está el título de mi video, al ladito le voy a estar etiquetando a él. Así que si ustedes desean, vayan, suscríbanse a su canal, apóyenle porque ya está a casi como 100 seguidores de llegar a los 1000 seguidores. Ayúdanos a llegar a esa meta. Y si van y ven sus videos, comenten, vengo de parte de Elenita, para que él también se dé cuenta que sí tiene apoyo. Y si no comentan, pero al menos suscríbanse, ¿ya? Eso, Gracias, mi gente Elenita. bonita. Agradezcanle porque gracias a él ya estoy aprendiendo moto. Bueno, de mi parte, mi gente bonita, pay por cada apoyo. Recuerden que ya vamos a llegar a 1 año en YouTube. No sé qué especial voy a hacer. Si tienen alguna idea de qué es lo que les gustaría que hagan, dejen aquí en sus comentarios. Adicional a eso, también estamos ya por llegar a los 20,000 seguidores. En serio, ay, les agradezco mucho. Y pues eso de mi parte, ya saben que les quiero así mucho. Y no olviden comer toda su Sopita. sopita. Y ya nos vemos.
veremos en un próximo video y